Vincent van Gogh, la trágica vida de un artista rebelde. El arte en sus diferentes expresiones ha originado que infinidad de personas pasaran a la inmortalidad a través de sus obras, tanto literarias como pictóricas, escultóricas, etc. La historia nos remite hoy al siglo XIX, donde un pintor de características muy particulares por su personalidad, estilo de vida y forma de ver y sentir el arte, dejó plasmada la grandiosidad de su obra. Desde la posteridad interpela a todos los críticos de arte que lo minimizaron en su tiempo y observa con inquietud a los investigadores que pretenden develar el misterio de su muerte. El artista al que hacemos hincapié es Vincent van Gogh. ¿Por qué tuvo reconocimiento artístico mucho después de su muerte? ¿Tenía un trastorno mental que alteró definitivamente su vida? ¿Vincent van Gogh se suicidó o lo asesinaron? Todos estos secretos los develaremos hoy viviendo su vida nuevamente hasta llegar a su último día. Pero antes te pido que actives la campanita y te suscribas a mi canal y de esa manera seas parte de Mensajes de la Historia. Vincent nació el 30 de marzo de 1853, hijo de un humilde pastor protestante neerlandés llamado Theodorus y de Ana Cornelia Carbentus. Por esas causalidades del destino recibió el mismo nombre que su hermano muerto al nacer exactamente un año antes. Tuvo 5 hermanos, pero quien iba a estar siempre a su lado sería Theo, nacido 4 años después que él. Los padres lo enviaron a diferentes internados, y esto contribuyó a que acudiera a la escuela de manera discontinua y sin regularidad. No obstante, en uno de ellos llegó a estudiar francés y alemán y luego se matriculó en una escuela secundaria viviendo con la familia Hannig hasta que abandonó los estudios a la tierna edad de 15 años. Alguna vez el mismo Vincent comentó que su infancia fue triste, fría y estéril. ¿Acaso la conclusión perfecta de una persona que asumía una carencia afectiva notoria? Si es así, podríamos preanunciar que su base de sustentación de vida se observa débil y muchas cosas futuras pueden resultar complicadas y difíciles de absorber. A 16 años empezó a trabajar como aprendiz en una compañía internacional de comercio de arte de La Haya llamada Goupil, que luego se llamaría Buzón y Baladón. Pese a su temperamento fuerte, Vincent se adaptó plenamente al trabajo y se entusiasmó diciendo que ese negocio es maravilloso y le genera ambición. 4 años después, la firma lo envió a Londres para suministrar obras de arte a los diferentes comercios de la zona. Se hospedó en una pensión cuya dueña era Ursula Loyer, que tenía una hija llamada Eugenie. Vincent se enamoró de esta hija perdidamente, pero su amor no fue correspondido principalmente por estar la chica comprometida. También por aquellos años tuvo algún asunto amoroso con una mujer holandesa de nombre Caroline Hanby, que tampoco prosperó en el campo afectivo. El rechazo de Eugenie provocó una fuerte desazón en él y pronto se refugió leyendo libros religiosos y aislándose significativamente. Vincent tenía 20 años y la muchacha 19, pero los estatus sociales eran muy diferentes. Cada vez que necesitaba confesar su amor, un temor franco anidaba en él, producto de ese motivo. Tanto el padre de Vincent como la madre de Eugenie estaban ligados a la esfera religiosa y era muy importante para el joven. No obstante, y pese al desaire amoroso, Vincent insistió una y otra vez la mano de la chica, generando situaciones embarazosas, hasta que ella salió un día con traje de bodas para contraer enlace con su pretendiente, y este hecho marcó a fuego la moral del joven, que se marchó de la casa de los Loyer definitivamente. El interés por el trabajo decayó en forma notable y comenzó a surgir el amor por el arte. En mayo de 1875 lo destinaron a París, pero no estaba conforme con ser vendedor de pinturas. Quizá la semilla que germinaba sin pausa era la de seguir su propio camino de artista. Sin dudas no le interesaba el sentido comercial de la firma y desaprobaba obras que estaban a la venta y solo imponía como vendedor sus propios gustos pictóricos. A fines de marzo de 1876 fue despedido de Goupil. La familia le insistió que abriera él mismo una galería con la clase de pintura que le gustara. El comercio del arte es una farsa, llegó a decir. Al regresar a Inglaterra por 2 años que fueron gratificantes, su fanatismo religioso aumentó exponencialmente. Llegó a ser ayudante del predicador metodista Jones y hasta leyó un sermón subiendo al púlpito de la iglesia. Cuando me encontraba en el púlpito me sentía como quien desde una oscura cueva subterránea vuelve a salir a la plena luz, y es maravilloso pensar que desde ahora predicaré el evangelio por todo el mundo. Esta decisión fue depuesta allá por mayo de 1877, cuando decidió ser teólogo en Ámsterdam y entrar en una escuela metodista. A la dificultad de hablar en público y la ausencia de conocimientos en latín y griego, se sumó la falta total de subordinación a una orden. Por lo tanto, el resultado fue el rechazo. Igualmente, y dado su perfil de religioso apasionado que expresaba, fue enviado como misionero en 1879 a las minas de Borinage en la región de Mons, Bélgica. Trabajó duramente y desplegó un fanatismo religioso singular que hasta hacía temer a los mineros de la zona. Las condiciones que vivió fueron deplorables. Dormía en una pequeña barraca, repartiendo lo poco que tenía
tenía entre los pobres. Decía permanentemente que su obligación era creer en Dios para soportar tantas desgracias. Sus superiores lo enviaron por un año a Cuesmes, donde directamente vive en la más absoluta pobreza y teniendo una empatía muy grande por carboneros y tejedores, los cuales veía como una raza aparte, dignos de ser dibujados para que todos pudieran conocerlos. Posteriormente, y por consejo de su hermano Theo, decidió nuevamente dar un vuelco en su vida y en su horizonte ya divisaba la pintura como inmediata dedicación. En 1880 entró en la Academia Royal de Beaux-Arts en Bruselas y forjó amistad con el pintor neerlandés Anton van Rappard. Estudió dibujo y perspectiva y los productos que realizó se basaron en pinturas de Jean-François Millet que representaban modelos de la vida cotidiana, campesinos y mineros. Sus pinturas eran muy realistas y de tonalidades oscuras. En abril de 1881 la vida sentimental de Vincent vuelve a ser una verdadera borrasca. Llegó a Eten a visitar a su hermano y pronto se dirigió a casa de su primo Anton Mauve, también pintor, y después de trabar una auténtica relación de amistad con su prima Keith Stryker, que había enviudado hacía poco y tenía un hijo, Vincent se siente feliz de ese clima agradable que prospera día a día y que en parte mitiga su soledad, y es ciertamente terapéutico para ella que está elaborando su duelo. Un día, y totalmente convencido que existe un sentimiento profundo entre ellos, Vincent declaró su amor sin reparos. «Ki, yo te amo como a mí mismo». Y la respuesta de ella fue un rotundo «No, no, nunca en la vida», y soporta un asedio de él que al intentar abrazarla salió espantada del lugar. Bajo ningún punto de vista hubiera aceptado por respeto a su esposo fallecido, pero también por ser su prima. La mujer se marchó a Ámsterdam no sin antes ser objeto de insistentes pretensiones de casamiento por parte de Vincent, que cree estar enamorado y que ese amor lo impulsa a actuar y ser creativo. Las cosas se tornaron muy complejas cuando Vincent pide dinero a Theo para viajar a Ámsterdam en busca de Ki, para hablar de sus buenas intenciones con el padre de ella y solicitar su mano. El padre, informado de lo que sucede, le puso punto final al tema, no sin pasar por un episodio tragicómico donde Vincent sufre quemaduras importantes en su mano por apoyarla en una lámpara con el fin desesperado de ver a su amada. Nada moverá a Ki de su posición tomada. Las numerosas cartas que desde una desoladora tristeza él le escribe ni siquiera son leídas. En diciembre tiene una discusión grave en La Haya y su padre lo invita a abandonar la casa. El único que lo contiene es Theo. Quizá por sugerencia de su primo Anton Mauve, que era pintor de acuarelas, Vincent realizó las suyas como Naturaleza muerta, con col y suecos, y Los pobres y el dinero. Trabajando duro, viejo, espero hacer algo bueno algún día. No lo hago todavía, pero lo persigo y lucho. En enero de 1882, quizás como canal de evasión al nuevo rechazo amoroso, tal vez por gesto compasivo o ambas cosas en forma simultánea, conoció a Clasina Maria Hurning, cuyo apodo era Sian. ¿Quién era esta mujer? Sian era una mujer que vivía en la calle, enferma por su adicción al alcohol, madre de una niña de 5 años, embarazada por ese entonces y prostituta. Era la hija mayor de 10 hermanos y al morir su padre 7 años atrás empezó a trabajar como tal y como costurera al tiempo que un hermano ganaba dinero haciendo sillas. Pero no era suficiente para abastecer a la familia, por lo tanto necesitaban de la caridad de las personas. Van Gogh la conoce y la hace trabajar como modelo y ama de llaves. Realizó innumerables dibujos y bocetos en torno a su figura, de su hija y el bebé, que nació en julio. Vincent tuvo intención de casarse con ella luego de proponerle que viva en su casa en familia, pero nunca se consumó ese matrimonio. No obstante, fue la única vez que Vincent logró tener una vida familiar. La resistencia de la familia Van Gogh fue determinante cuando supo de qué trabajaba la mujer y también para su maestro y primo político Anton Mauve. Todos amenazaron de una u otra forma con dejar de apoyarlo tanto en el sentido económico, artístico o emocional. Finalmente la mujer se fue a vivir con su madre al denominado Barrio Rojo. Luego de discutir con Vincent, que marchó al norte de los Países Bajos, donde comenzó a pintar temas paisajistas al óleo. Regresó a su casa paterna en Neuenen hacia diciembre de 1883 y fue tan bien recibido que acondicionaron su habitación como atelier. El arte es para consolar a aquellos que están rotos por la vida. En 1884 pintó El tejedor en el telar, expresando la dureza y esfuerzo de esta actividad y también empeñándose en destacar la dignidad del trabajador
del cual se sentía representado. Ese mismo año la madre de Vincent sufrió una fractura de pierna donde fue asistida por su hijo de manera eficiente en un rol esmerado de enfermero servicial. Las aptitudes adquiridas de Vincent se orientaron a los tiempos en que vivió con los mineros donde desempeñó ese rol con eficacia. El amor estaba por golpear la puerta del corazón de Vincent nuevamente y en forma inesperada. Siempre era él quien se movilizaba en pos de declarar su amor a alguien, pero esta vez Margot Begeman, una vecina 12 años mayor que él, soltera, que frecuentó la casa para visitar a la madre del pintor, empezó a mirarlo con sentimientos. Veía con buenos ojos las atenciones que dispensaba a la madre y pronto se enamoró perdidamente, desplegando amabilidad, bondad y elegancia para seducirlo. Un día pintando, Vincent se emocionó realmente cuando ella le dijo que estaba enamorada de él, pero igualmente él no lo estaba y no quería ilusionarla, pero lejos de suponer un rechazo, ella mencionó: «Estoy consciente que tú no me amas. Deja quedarme a tu lado y verte trabajar. No interrumpiré ni diré nada. Solo deseo estar junto a ti». Vincent finalmente aceptó contento la relación y pasaron días muy felices juntos, pero bastó que Margot oficializara esta relación y pensara en casarse para que su familia alzara la voz en contra. Ese matrimonio no debe concretarse porque ese sujeto era amante de una prostituta. Es un cazafortunas, una persona sin trabajo formal, y aparte ella es la mayor de las hermanas y no puede saltar a las otras casándose primero. Tampoco puede dar hijos por tener 41 años y muchas cosas más que se dijeron no solo en la familia de Margot, sino ya en el pueblo de Neuillen entero. A pesar de todo, Margot no se separó de Vincent e intentó cumplir con la enigmática frase que solía decir: «Me gustaría morir ahora, por fin yo también he amado». Y una mañana, vestida de blanco, se sentó como siempre para verlo trabajar en medio de un clima inmejorable de amor y felicidad. Pero al rato se desplomó al piso pesadamente. Margot había consumido un veneno para morir, feliz de estar enamorada y como escape a un rechazo familiar que no tenía retorno. Lo que sigue es tratamiento médico para ella y la soledad recurrente para él, que a pesar de no amar a Margot con la intensidad que ella lo ama a él, siente angustia y perplejidad ante los hechos. El 26 de marzo de 1885 falleció el padre de Vincent y, dadas las disputas familiares por la herencia, se marchó de la casa y en la primavera de ese año pintó Los comedores de patatas, que es considerado como una de las grandes obras tempranas, pero que en su tiempo fue criticada por su amigo Fan Rappart en una de sus litografías. En verdad, este amigo criticó con dureza la obra, sin dudas por conocer tardíamente la noticia de la muerte del padre de Vincent. El pintor era hipersensible a las críticas negativas y rompió la relación artística y de amistad que llegó hasta ese momento y se regocijó con las buenas impresiones que obtuvo de artistas como Camille Pissarro o Émile Bernard, que ponderaban la fuerza expresiva del cuadro donde una vida inquietante se manifestaba. En noviembre de ese año, Van Gogh llegó a Amberes y ocupó un taller rentado por su hermano y se dedicó a copiar modelos de yeso de esculturas antiguas y descubrió las pinturas de Rubens. Es el año en que se trata médicamente por sífilis. En 1886 se trasladó a París para vivir con Theo, que aún trabajaba para Busoni y Valadon. Para Vincent fue fundamental estar allí, pues empezó a relacionarse con importantes artistas de la época como Toulouse-Lautrec, Paul Gauguin, Armand Guillaumin o Georges Seurat, entre otros. Descubrió para siempre el impresionismo. Su paleta se volvió mucho más luminosa y el color jugó un rol decisivo en su obra postrera. De Pissarro accedió a nuevas teorías sobre la luz y el tratamiento divisionista de los tonos. De Toulouse-Lautrec, la investigación psicológica de los retratos y del arte japonés en general, entre muchas otras influencias. De su etapa parisina podemos posar la mirada en 3 retratos de Julien Tanguy, que representó fielmente esta etapa. A partir de su estancia en París, se inclinó netamente al impresionismo, pero también al consumo de absenta, que todo artista bohemio de la época hacía uso y abuso de él, preferentemente para lograr más creatividad, pero luego por tener que sostener su adicción. El 21 de febrero de 1888 llegó a Arles, al sur de Francia, y pintó continuamente todo lo que la naturaleza le ofreció: campos de trigo, pantanos y árboles. Todo el verano se la pasó pintando paisajes al aire libre, pero también retrató diversos personajes que posaron para él, convencidos de hacerlo por una copa en la taberna. Por insistencia de Theo, Paul Gauguin, que soñaba con realizar un círculo de artistas al igual que Vincent, llegó a Arles con mucha desconfianza en estos hermanos y además porque tenía ya en mente
marcharse a Martinica. La desconfianza radicó en el sentido comercial que quizás Theo quisiera imponer, y no lo decía, pero como pagó las deudas que tenía, se obligó a asistir. Junto a Gauguin pintaron lugares históricos del pueblo y señalaron diferentes puntos de vista pictóricos, pero la mansedumbre poco duró, ya que el temperamento de ambos era muy intenso y Vincent continuó preso de la adicción al absenta, que más allá de generar percepciones singulares en torno al arte, potenció su conducta hasta ser agresivo en grado sumo. El 23 de diciembre un altercado terminó con la amistad de ambos y por la noche Vincent se seccionó una parte del lóbulo de su oreja, marchando al burdel donde se encontraba una chica que frecuentaba, para obsequiárselo, dado que ella alguna vez le había dicho que quería su oreja porque le gustaba, aunque obviamente no era literal. Me gustaría irme de este mundo y nunca volver. Me corté la oreja, pero cómo desearía haberme cortado el corazón. Nunca llegaré a nada. Gauguin se marchó a París y continuó una vida totalmente diferente en Martinica, encontrando su destino final. Vincent fue internado un mes después por presentar síntomas de paranoia, donde argumentó que lo querían envenenar. Poco después y por propia voluntad se internó en el Hospital Mental de Saint-Paul-de-Mosol, a 32 kilómetros de Arles. Allí pintó cuadros de interior y paisajes donde predominaron los remolinos como la noche estrellada. También pintó pinos, cipreses y olivos, todos circundantes al hospital. Tanto en 1889 como en 1890 logró enviar obras para exponer en salones de París y Bruselas, vendiendo la obra en el Viñedo Rojo, pero su salud mental estaba gravemente deteriorada. A los accesos de ira se le sumaba angustia, terror y alucinaciones. Las crisis eran cada vez más recurrentes y se estableció en Auvers-sur-Oise. Allí estuvo bajo supervisión del Dr. Gachet, un amigo de Theo aficionado a la pintura. En 2 meses de estancia pintó más de 70 cuadros, maravillado por los paisajes del lugar. No obstante, hacia julio de 1890, el cuadro Campo de trigo con cuervos sugiere a la muerte rondando el lugar, pero realmente rondan la vida del pintor, que siente la soledad y la melancolía como pesos lacerantes en su mente. El 27 de julio, Vincent salió a pintar como siempre y regresó con un tiro en el pecho. Si nos ajustamos a la patología psiquiátrica de él, bien pudo hacerse daño a sí mismo, pero también el disparo accidental de uno de los 2 adolescentes que Vincent conocía pudo producir la herida mortal. Se trató de René y Gaston Secretin, que veraneaban en Auvers y gustaban jugar a los cowboys con pistolas de verdad. Vincent solo atinó a encubrirlos, considerando lo fortuito del suceso. Vincent Van Gogh pasó a la inmortalidad 30 horas después del disparo. 6 meses después falleció su hermano Theo. La fama y el reconocimiento póstumo de Vincent lo produjo la esposa de su hermano, que promovió su obra como única heredera. El artista en sus últimos 10 años creó casi 900 obras y pasó a ser uno de los mayores representantes del postimpresionismo. En vida solo 3 cuadros pudo vender, pero desde 1901 hasta nuestros días su obra es de incalculable valor y precisamente sus pinturas vendidas por millones de euros o dólares. Si bien en su lecho de muerte sus últimas palabras, según Theo, que lo abrazó y contuvo, fueron: la tristeza durará para siempre, desearía morir así. Pero nos quedamos con una frase que él mismo Vincent dijo en vida en épocas esperanzadas y que sirve para quien desee bien interpretarla. Es bueno amar tanto como se pueda, porque ahí radica la verdadera fuerza, y el que mucho ama realiza grandes cosas y se siente capaz, y lo que se hace por amor está bien hecho.